106.5. A las 8:45 en el sol de la mañana, José La Luz. Bueno, gracias, Eury, y saludos a toda nuestra audiencia. El periódico El Diario Libre trae hoy un informe muy detallado sobre el caso de Valle Nuevo en Constanza. Entonces ahí hay una familia, hay tres familias, pero hay una familia específica que el papá tuvo 18 hijos, Delio Guzmán. 18 hijos. Sí. Y entonces parece que era una familia formal primero, que fue a la que el gobierno le pagó. Creo que eran los primeros 7 o los primeros 8. Uh-huh. Y entonces, la otra parte todavía parece que no ha cobrado. No sé si son los que no han cobrado que permanecen dentro del parque. Déjame aportarte Pero algo. El Diario Libre trae un muy descriptivo el reportaje, invito a todos a leerlo. Y entonces esta familia opera en el corazón del parque de Valle Nuevo. En el corazón, mire el mapa. Los rojos son en el corazón. Sí, 4,000 y pico hectáreas. Sí. Déjame explicarte para darte un dato político. La casa de José Delio Guzmán, en la López de Vega, donde estaba Juan Bosch y Peña Gómez, fue la que fue asaltada por miembros del servicio secreto al servicio de Balaguer, en donde hirieron o mataron a uno de los hijos de José Delio Guzmán, en la avenida López de Vega, que decían que era para matar a Juan Bosch y a Peña Gómez. ¿Quién era José Delio Guzmán? José Delio Guzmán es el viejo. Sí, pero ¿quién era él? Bueno, un hacendado del Cibao, familia de Antonio Guzmán Fernández, porque él era José Delio Guzmán. Por ahí es que viene la vaina. Son familia. Pero parece que Hipólito Mejía tenía muy buen vínculo desde cuando estuvo en la tabacalera con Antonio Guzmán, que fue su ministro de Agricultura. Por ahí vienen los vínculos, pero todos son PRDistas. O eran. Porque Sonia Guzmán no es PRDista. Hay que decir, José, que generalmente esas familias tradicionales dominicanas eran muy numerosas. 18 hijos, era un padrote. Los hijos eran parte del equipo de trabajo de la familia. No, es un datazo lo que tú acabas de dar, un dato importante. Entonces, José Delio Guzmán, como cita Melton, entonces de ahí se desprenden muchísimas familias, ¿no? Los Guzmán Abreu, los Guzmán Sánchez, los Guzmán Ortiz, y hay una parte de esa familia que no ha cobrado. Señores, esta familia, José Delio Guzmán Domínguez, tenía en Valle Nuevo 300,000 tareas de tierra. Es una fundación. ¿Usted está escuchando? Es una fundación. 300,000 tareas de tierra. Wow. En el corazón del valle. Parece ser que el gobierno tomando unos parámetros de venta de compra y venta de terreno 17 grados de la zona le pagó con bonos 6 días antes de dejar el poder. Dice Diario Libre que Hipólito autorizó el pago con bono 6 días antes de dejar el poder, 243 millones de pesos. Y parece ser que una parte de la familia no ha cobrado y sigue operando, haciendo explotaciones agrícolas en el corazón de Valle Nuevo, en Constanza. Interesante esto porque si el gobierno tiene la determinación, porque a mí me parece que Domínguez Brito está haciendo un esfuerzo solo en esto, y yo sé por qué lo digo. O sea, la cultura política dominicana no tiene ese comportamiento de estar generando ese nivel de conciencia sobre el medio ambiente. Eso es muy importante. Pero si hay una voluntad política, como Danilo declaró el 2017, año del desarrollo agroforestal, hay unas implicaciones que mezclan la necesidad de preservar el medio ambiente con explotarlo. Es lo que yo estoy de acuerdo, lo que le llaman desarrollo sostenible. Sí. Promover el medio ambiente sano, pero al mismo tiempo explotarlo con un criterio de sostenibilidad.
Este no es el caso de Valle Nuevo Constanza, donde en un parque nacional, en el corazón de un parque nacional, no es que se está sembrando madera para corte, es que se está produciendo pasivo ambiental, porque se habla de empresas cárnicas que producen muchísimo pasivo medioambiental y se habla de otro tipo de cultivos menores también, José. Pero lo de cultivos menores, tú sabes que es para justificar los padres de familia. Eso no, los cultivos menores no es plantaciones pequeñas. Cultivos menores son cultivos de vianda. No, tú dices cultivo de ciclo corto. Es otra cosa. Sí. Es otra cosa. Bueno, pero es interesante eso. Sobre todo, Melton me daba el dato ahora. Yo lo publiqué en Twitter anoche porque Jean Suriel, el experto meteorólogo, publicaba las temperaturas más bajas en el país para esta semana. Y publicaba obviamente las de Jarabacoa y las de Constanza, entre 12 y 17 grados, entre Constanza y Jarabacoa. Ojalá que la gente, como es un fin de semana larga por el Día de los Reyes, de los Reyes Magos, puedan ir a disfrutar las montañas, porque es un fin de semana largo. Y en el proceso de disfrutar la temperatura de nuestras montañas, pueden generar, si no lo tienen todavía, esa sensibilidad por el cuidado del medio ambiente. Esa sensibilidad por el cuidado del medio ambiente. Todos los niños que de las escuelas públicas y los colegios privados debían hacer montañismo y senderismo para que generen esa sensibilidad y puedan conocer y apreciar nuestro patrimonio ecológico. Eso es fundamental. Si no sabemos lo que tenemos, mucho menos lo podemos cuidar. Vamos a ver en qué para esto y en qué paran los de Guasadero. Dice Domínguez Brito que son 243 las empresas que defecan en el río. 243. Eso es demasiado, señores. A ver aquí el dato. 241 las empresas e instituciones que fueron notificadas por verter desechos en los ríos Osama e Isabela. Esto es una cuestión de capitalismo sin regla. Aparte de los... Esto es una cuestión. Sí. Y el problema de esto es... Y elecciones basadas en dinero. Sí, pero cuando yo hablo del capitalismo sin regla, me preocupa lo mismo que me preocupa con el tema de los haitianos. El sector construcción en República Dominicana convirtió la inmigración ilegal en una variable de costos económicos. Entonces, como el haitiano, tú no tienes que pagarle prestaciones, el haitiano duerme en la construcción, al haitiano tú lo usas como para pegar blog y lo usas de guachimán en la noche. Sí. El haitiano duerme en la obra por lo que no tiene que pagar pasaje, come en cooperativa. Entonces, todos esos costos asociados a la mano de obra, ya tú lo pones en el presupuesto de la obra. Sí. Y eso se convierte en un factor de competitividad. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque entonces el apartamento o el inmueble que tú puedes vender con esos costos reducidos por una mano de obra ilegal, entonces cuando un productor inmobiliario contrata trabajadores dominicanos a los cuales tiene que pagarles costos reales, no puede competir con el que contrata haitianos ilegales. Eso mismo pasa con Uber. ¿Cómo puede competir Uber con un taxista dominicano? Si el taxista de Uber tiene que tener gomas nuevas, tiene que pagar seguro, tiene que tener carro limpio, tiene que tener un carro acondicionado, tiene que tener un carro seminuevo. ¿Cómo va a competir? Tiene que respetar las leyes del tránsito. ¿Cómo va a competir con un taxista dominicano tradicional? Si el taxista dominicano no respeta las leyes de tránsito, no usa, la goma la cambia cuando se le explotan dos. Yo pensé que tú ibas a seguir por otro lado. No, pero voy. Oye, ¿por dónde? Construcción. Pongo un ejemplo en el sector construcción. Pongo otro ejemplo del sector. Cuando termina la obra, los haitianos no saben para dónde se van. Probablemente se van entonces a aumentar el cordón de pobreza. Pero el ingeniero entonces eso depende porque lo que hacían los sectores agroindustriales es que cuando los haitianos empezaban a reclamar que le dieran agua potable en los batelles, o que le pusieran una litera para dormir, una cama, o un inodoro para hacer pupú, ellos decían que los haitianos se estaban quejando mucho. Lo botaban y buscaban haitianos vírgenes que no supieran la maña
como ellos le llamaban, entre comillas. Y los haitianos que ellos dejaban, porque empezaban a reclamar, entonces esos haitianos sí se iban al sector construcción, o se iban al sector servicio, o se ponían a vender dulce de maní en las calles. Y se convertían en un pasivo dentro de la... Aumentando el cordón de pobreza. Claro, pero era porque los que los traían de Haití, todos los gobiernos siguieron la práctica de Trujillo. Cuando los norteamericanos abandonaron el proyecto de convertir al Caribe en una fuente de azúcar, los norteamericanos después de la guerra dominico-hispana se metieron en Cuba, que eran líderes mundiales en la producción de azúcar, se metieron en Puerto Rico, se metieron en Haití en 1915 y después se metieron aquí en el 1916. Después de la Segunda Guerra Mundial abandonaron el proyecto de la caña de azúcar y Trujillo les compró los ingenios. Y era Trujillo que contrataba haitianos a 50 centavos por cabeza, creo que era. Y luego muerto Trujillo, los socios de Trujillo en el sector azucarero siguieron haciendo lo mismo con Balaguer. Y luego de que Balaguer salió del poder en el 78, siguieron haciéndolo con Guzmán. Y luego siguieron haciéndolo con Jorge Blanco. Volvió Balaguer y siguieron haciéndolo con Balaguer. Y vino el PRD, el PLD y siguieron haciéndolo con el PLD. Y ya eso se convirtió en un problema nacional. ¿Cuál es el problema de esos desguazaderos? De esas 241 empresas que defecan, que hacen pupú en los ríos. El problema es que ya ese dinero que debía ser invertido en el remedio del pasivo industrial y que debía ser invertido en plata de tratamiento o en costo y depósito del pasivo industrial, ya ese ahorro de dinero está metido en el precio final de los productos o servicios que ellos venden o dan. Y se ha convertido en parte de su cultura empresarial. ¿Qué significa si tú lo enfrentas con determinación? Que van a subir los precios y los servicios de sus productos. Van a subir los precios de sus productos y servicios. Y eso lo va a volver menos competitivo. O sea, se acostumbraron a ser competitivos sobre la base de la corrupción. Y eso es un problema serio. Por eso es que yo digo que Domínguez Brito, yo no sé si Domínguez Brito cuente con apoyo político para enfrentar ese problema que tiene una raíz muy profunda. Tenemos una primicia a propósito vamos arriba, del tema vamos que arriba. estamos hablando. Entonces, Amaury, primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. María Elena. En estos momentos van a retirar el primer barco de Río Sama, dando cumplimiento a la resolución 13-2016 que prohíbe actividades de desguace, desmantelamiento en el río Sama. En estos momentos se está abriendo el puente flotante y es una operación que encabeza el capitán de navío, coronel José David Rojas de la Rosa. Hay que apoyarlo con todo. De la Armada de la República Dominicana. Él es el director de operaciones de la autoridad portuaria y él está a cargo por autoridad portuaria y por la Armada también para dar cumplimiento a esta resolución. Recordamos que ayer hubo una reunión entre el señor Acero, el ministro, dicen que se está llegando a un acuerdo. Este barco que están retirando de Río Sama se llama INCH1, pertenece a la empresa Cotonave. Lo están sacando en estos momentos en este operativo que está realizando de manera conjunta la Armada y Autoridad Portuaria. Están tanto el coronel Rojas como el biólogo marino Oswaldo Vázquez, asesor medioambiental de Portuaria, dando cumplimiento a una resolución. Y hay un doble enfoque en este tema. Primero, la protección de nuestras aguas y segundo, enviar la señal de que la autoridad se respeta. María Elena, importante que cuando llegue a los barcos propiedad de los sectores poderosos que financian campañas. También damos 241 empresas. Señores, miren, los ríos son fuentes de energía sociales. El cinturón de Santo Domingo tiene 3 ríos fundamentales, el Jaina, el Isabela y el Osama, y muchos afluentes que los alimentan. El cinturón de seguridad que bordea todo el Gran Santo Domingo, para mí, el proyecto más importante que puede tener República Dominicana en las próximas generaciones. Ese es uno de los sueños que yo tengo. ¿Por qué? Porque ese es un proyecto
como dice Marilena, puede ser la fuente de agua para los próximos 30 o 40 años, el Gran Santo Domingo. Es un proyecto que pues, tiene potencial turístico, tiene potencial de vivienda, tiene potencial medioambiental, tiene potencial de empleo, tiene potencial inmobiliario. Ese es un proyecto país, ese cinturón de Santo Domingo. Si tú lo ves con el mismo criterio de que se vio la avenida Circunvalación. Porque estamos hablando de las 241 empresas que defecan en el río. Pero no estamos hablando de la... Bueno, en el 2000, para que tengan una idea, hay un libro que se llama El Libro Rojo de los Sama, que se hizo a finales del primer gobierno del PLD y que Hipólito se lo entregaron. Los italianos financiaron el rescate de los ríos Jaina, Osama e Isabela. Y en esa época creo que eran 50.000 familias, hace 15 años. 50.000 familias. Imagínense ustedes la familia que hay ahí ahora. Y el mayor pasivo ambiental lo generan esas familias. Sí. Porque esas familias, todos sus desechos van para el río. Todos sus desechos van para el río. Entonces, después que enfrentemos las empresas, tenemos que enfrentar el tema de que las familias salgan de la orilla del río. ¿Por qué las familias van a la orilla de los ríos? Bueno, porque ahí la renta es la más baja del país. Y esas son personas que abandonan el campo. Venden lo que tienen allá, compran un motoconcho. Vienen del vecino país, mucho. Ahora mismo, por ejemplo, también eso. Entonces, es un problema muy serio. Es uno de los problemas más complicados que tiene la República Dominicana. Y por último, yo quería decir lo siguiente. ¿Dónde atraparon a Brian? A Brian Feli, el socio de... Kilómetro 22. Duarte. ¿No le dice algo el kilómetro 22 de la Carla. Esa es la Guayiga. La Guayiga. Sí. El protagonista de los... Pero recuerden ustedes que ahí también mataron al coronel. Sí. Ahí fue que encontraron al coronel muerto de 4 tiros. El coronel del cuerpo de ayudantes militares antes de ayer. Y ahí está el 25 del ejército. Ahí está. Pero la Guayiga colinda con Pedro Brán. Recuerden ustedes que en Pedro Brán fue que tiraron al niño José Rafael Llena Saibar. Donde tiraron al niño Llena Saibar, los Palma Mejía tenían una finca de hacer experimentos diabólicos. Y a 100 metros de la finca tiraron el cuerpo del niño en Arroyo Lebrón. Yo fui hace como 2 meses ahí. Carla está enterrada como 500 metros de donde enterraron al niño Llena Saibar. Ahí fue que mataron al hijo del senador Félix Mato, que Florian lo mandó a matar, en el mismo Pedro Brán. Sí. Pero además, ahí fue que mataron a los hermanos López en diciembre del año pasado, los que estaban haciendo asaltos en las autopistas Duarte. Los mocanos, en Pedro Brán. La casa donde mataron a los hermanos López está como a 300 metros de la finca de los Palma Mejía. La embajadora argentina cuyo papá tenía una banda de muchachos que hacían vaina diabólica. Molinés Rodríguez y Redondo Llena, que eran parte de eso. Ahí vivía Carla en medio de ese infierno, que yo digo que la democracia no llega a Carrefour aquí. Si pasaste de Carrefour, puedes hacer lo que te dé tu maldita gana. No te va a pasar nada. Ni siquiera un coronel del cuerpo de ayudantes militares está seguro después de Carrefour. La democracia es hasta Carrefour, de Carrefour para acá. Y cuidado, porque a veces se termina en el 9. A veces se termina en el 9, donde está el destacamento ese que torturaba a la gente. Ahí hay desorden. A partir de ahí ya nadie está seguro. Lo grave es que hace más de 10 años que las autoridades manejan ese dato. Bueno, yo decía, Pablo, que si en la entrada de la Guayiga, porque nada más tiene una entrada, ay, eso, ponían una camarita de $10, Carla no se hubiese perdido. Pero aquí, en el centro de la ciudad, en la Lincoln, hay 500 cámaras, pero en la Guayiga no hay ni una, en Pedro Brán no hay ni una. Después de lo ocurrido. Y miren cómo matan un coronel. Y miren cómo Brian coge para allá a esconderse. ¿Por qué él coge para allá a esconderse? Porque él sabe que eso es tierra de nadie. La democracia no llega hasta la Guayiga, no llega hasta Pedro Brán. Eso es un infierno ahí. Y ustedes no se imaginan
¿Quién es ese? ¿Qué es eso? Lo que pasa es que- Sí. no, yo pensé. Continúa la idea. Más adelante, cuando ya haya. Entonces, por Vamos a último, poquito del lo tema que quiero decir es lo del río. siguiente. Tienen que tomar en cuenta lo siguiente. En la acusación del Ministerio Público a la banda de Percival Matos por el asalto a Bellavista Mall y la muerte del chofer del camión de valores, a quien la policía acusaba de haber disparado era A Brian, Brian, sí. era este. Y en Plaza Lama también. Incluso se dice que Percival Matos en el momento del tiroteo ni siquiera estaba en la plaza. Él había ido a coordinar y lo estaba esperando en un solar que está detrás de la plaza, detrás del colegio, el San Juan Bautista, donde se repartieron el dinero. En el caso de Plaza Lama, Brian Matos no dispara. Percival Matos. Brian es que dispara. Quien dispara Con y el fusil. el fusil es este es más peligroso. Y miren cómo inteligentemente no puso resistencia. Se entregó. Y no tenía antecedentes penales. No tenía antecedentes penales. La policía no tenía registro de antecedentes. Exactamente. Díselo. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con el caso de este. Ya con este se completa todo, ¿verdad? ¿O Sí, falta hay otro? 3 más presos Hay que 3 están más. siendo investigados. Vamos a ver. Melton, Cambio y fuera, Mauro. El sol de la mañana.